Elegido Producto del año 2010. A pesar de que su empresa no sea ninguna multinacional ni pertenezca al sector del consumo, su producto lo adquieren año tras año más de 10 millones de consumidores de los 5 continentes. O quizá porque, aunque su fundador y principal impulsor admita no haber pasado por ninguna universidad, su exitoso branding y marketing estratégico sea materia de estudio en algunas de las escuelas de negocio más prestigiosas del país. O a lo mejor porque, a pesar de no ser una empresa .com, su página web, con versiones en árabe y chino y puntas de más de 3 millones de visitas diarias, tiene más usuarios que la mayoría de entidades financieras de este país. Quizás lo mejor de todo sea dejar de especular y hacer que nuestro invitado nos saque de dudas. Señoras y señores, con todos ustedes, don Xavier Gabriel, fundador y administrador de La Bruixador. Bienvenido. Pues nada, empezamos, ¿no? Bueno, yo tengo que empezar contigo. Conmigo. Sí, tengo un décimo. Ah, que tienes un décimo. Sí. Para mí. Para ti. Pues muchas Para gracias. que te toque. Pues mira que si me toca el gordo que... Gracias. No, de nada, son 20 euros. Lo recargo, no te lo cobro. Es un detalle que tengo de... ¿Es 20 euros? Sí. Pues tienes suerte de que lleva la cartera. Estaba a punto de dejarla en la habitación, ¿eh? ¿Es verdad eso que se dice cuando hay crisis la gente juega más o no es tan cierto? La crisis es la oportunidad de negocio más grande que existe. Es curioso que alguien que se dedica pues, a vender lotería, como tú, de repente diga cosas como que la suerte no existe. Es verdad. La suerte no existe. No. Si divides la inversión por las horas de trabajo, te da un beneficio. Pero hay una cosa que no va a variar nunca, que es el resto. El resto generalmente da cero. Y cuando tienes que añadir decimales, continúas sin valer nada. Eso es la suerte. Una pequeña dosis, nada. La suerte puede ser un inicio, luego hay que saber capitalizarlo también, ¿no? O sea, hay gente que ha tenido esa suerte, luego no le ha servido para nada, y hay gente que de repente la ha tenido y a partir de ahí ha empezado a construir, ha empezado a hacer, ¿no? Si empiezas con la suerte sin nada más, te quedas con la suerte en la mano y no adelantas. Tú vas a ser el primer turista espacial de nuestro país. Hay quien encuentra una cosa excéntrica. Claro, porque hay que dice, este Sí, se ha vuelto loco, sí. ¿no? Y ahora ya, claro, como le va también la lotería y tal, se lo gasta en una Se lo chorrada, gasta, ¿no? ya está. A la loco. Yo, como buen catalán, de chorrada no gasto en ninguna cosa. Emprendiendo, ahora creo que has escrito un libro, que no es el primero, en chino. Sí. Sí, pero tú no sabes chino, sí te sabes chino. No hace falta hacer No hace falta saber chino. chino, ya. Si el presidente del gobierno tiene un traductor y el otro también, Pero, el libro este de chino, a lo mejor la gente, si quiere saber las frases que van saliendo, tengo unas 180 y en el libro habrá unas 120 donde explico una frase de estas en cualquiera de los negocios que he puesto en marcha, dónde la he aplicado y después pongo la traducción para que cualquiera lo pueda aplicar a cualquier negocio. Perfecto. Recuerda que nuestra especialidad es la lotería del niño. Sí, claro, eso está especial en el niño, exactamente. Que No es que te lo esté vendiendo, te lo Sí, estoy recordando. No, es que no llevo más. ¿A qué se dedica la Fundación Bruixador? Bueno, desde pequeño siempre los niños con síndrome de Down me han atraído mucho. Este año en concreto hemos destinado cerca de 400.000 euros para esto. Entonces, aunque nos guste aprovechar y gastar en viajes galácticos, también somos sensibles a estos casos.